Bueno, en esta oportunidad Claro. vamos a tener el gusto de contar con la secretaria nacional del Partido Aprista Peruano, que hace poco ha logrado su reinscripción en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias por atender a nuestro ofrecimiento en este espacio que queremos usar justamente para abordar el tema de la reinscripción del Partido Aprista. Muy buenas tardes. Agradecer en primer lugar, Fernando Tuesta, por esta entrevista importante, sobre todo este tema que como se sabe, son requisitos que se quieren para poder inscribir un partido político, que son bastante complicados, pero no se conocen muchas veces a profundidad realmente cuál es todo el trayecto que tiene que realizar un partido para poder inscribirse. Así que a sus órdenes y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Bueno, el Partido Aprista perdió su condición de inscrito en el registro de organizaciones políticas. ¿Y cómo fue al inicio? Ustedes en el comité ejecutivo, en la dirección del partido, deciden reinscribirse, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil y por eso quisiera que vayamos por partes, ¿no? Ustedes van y se dirigen y supongo van a hacer la reserva de dominio. ¿Quiénes estaban encargados de esto primero en esta primera parte? Claro, sí, bueno, como es de conocimiento público, a nosotros se nos canceló el registro de inscripción que teníamos como Partido Pista Peruano, en mérito a que cuando quisimos inscribir las candidaturas, pues el sistema se cierra a las 12 de la noche y el personero, en aquel momento el compañero José Pimentel Aliaga, quien estaba a cargo con el equipo que él dirigía, pues nos cierran el sistema, lo cual tuvo materia incluso después de una impugnación, apelación, finalmente nos dejan fuera de la carrera electoral, ¿no? Entonces, no pudimos inscribirnos y ya materia de eso ha sido posterior una acción de amparo, incluso que ha sido de conocimiento público, que lo ha efectuado el compañero Gamio, Valdivieso de Piura, en la cual el tribunal refiere efectivamente que no se dieron los procedimientos legales para que realmente se nos impidiera ello. Ya pasó el tiempo, pero sin embargo, no nos quedamos en eso y nosotros lo primero que hicimos es poder eh, recabar los requisitos para volver a inscribirnos, ¿no? Entonces, quien le habla asumió la Secretaría General Institucional en el mes de octubre de aquel año mismo, del año 2021. Realmente teníamos solamente ya 10 meses para poder inscribirnos, porque a nosotros nos cancela la inscripción el 7 de septiembre del año 2021. ¿Mm? ¿No? Entonces, cancelado, como habíamos sido un partido existente, teníamos todavía la reserva de un año respecto al símbolo y al nombre del partido, ¿no? No es como otros, sí, no es como otros partidos nuevos que de repente sí tienen que hacer una reserva, ¿no? De certificado, me parece que es de reserva de dominio, ¿no? Es reserva de dominio. Entonces, de En el denominación, caso de perdón. los reinscritos, en los que, como ustedes no tienen que dar ese paso de la Así reserva, es. Así es. Entonces, entonces, nos pusimos a trabajar. En 10 meses teníamos que tener todos los requisitos que realmente son bastantes complicados, ¿no? Muchos no saben cómo es esto, pero para empezar nos pedían un mínimo de 24.900 inscritos. miembros del Nosotros partido, Exacto, afiliados, digamos así, ¿no? afiliados. Afiliados, que tenían que llenar una ficha, porque eso tiene todo un proceso. O sea, yo me inscribo ahorita como militante en esa ficha, una ficha que da para el escalafón del partido, otra va al jurado. Pero eso pasa por un proceso incluso ante la RENIEC, que tiene que verificarse que la firma que está allí, la huella digital, lo que conste, sea igual a la que figura en la RENIEC. Y Ah, algunos incluso digamos, no, fueron rechazados porque a veces no hacen la misma firma. Es todo un trámite bastante sí, engorroso. por favor, un Va, ratito, antes de ir a esa parte, solamente quisiera empezar por lo siguiente. Eh,
Ustedes son un partido que, bueno, el APRA ha cumplido 100 años, como partido lo cumplirá en el 2030, a su vez 100 años como partido. Tiene una amplia, amplísima trayectoria que no lo tiene ningún partido en el Perú y de organización. ¿Cómo se organizaron? Porque ustedes tienen comités de otra manera, ¿no? Tienen comités distritales. ¿De qué naturaleza? ¿Cómo está organizado el APRA? Si nos Así es. puede Eso, explicar. el ser un partido organizado realmente nos ha valido mucho para poder realizar este proceso rápido, ¿no? Porque prácticamente ha sido en 10 meses, quizá menos, ¿no? Teníamos un año, pero nos organizamos. Nosotros tenemos comités regionales, provinciales y distritales y sectorales, ¿no? Entonces, en esas formas de estructura interna que tenemos dentro del partido nos permite que el secretario general del Comité Ejecutivo Regional pues sea el que coordine con los provinciales y el provincial a la vez con sus distritales y este con sus sectorales. Entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer es, en primer lugar, ver la conformación, que los compañeros pues realicen sus asambleas, ¿no? Forma espontánea y puedan conformar, en este caso, sus comités, sus elecciones de directivos, digamos así. Se realizaron, la ley nos pedía pues aproximadamente 69 comités, nosotros logramos inscribir 91 porque según la ley y según con lo que refiere en esta parte del registro de organizaciones políticas, el reglamento de organizaciones políticas, el artículo 36 refiere un tercio del número total, dice, de las provincias. Nosotros teniendo 195, tenemos 195 provincias. Entonces, llegamos a, digamos, conformar, es la palabra, ¿no? 91 comités. Cuando vamos a presentar en esa parte, incluso nos rechazan 6, pero llegamos a ingresar a 85 comités conformados. Esos comités tenían que tener su directiva, mínimo 50 afiliados, que es como requisito, y obviamente sus libros de actas de su conformación, cómo se habían constituido ellos, ¿no? Finalmente, fue un trabajo, y aquí yo quiero hacer mi reconocimiento a los compañeros de las regiones y de las provincias, porque realmente son los compañeros que hicieron un trabajo Ujú, titánico. ujú. Teníamos, por decir, en la selva, en Iquitos, en muchas provincias que han tenido que ir en balsas a recoger las fichas, a inscribir uno por uno. O sea, no es como de repente, a diferencia de otras regiones o de Lima, quizá, ¿no? Que es más fácil el transporte. No, nosotros tuvimos que hacer un trabajo y los secretarios, los afiliados en ese momento, ir a buscar a cada compañero casa por casa para poder inscribir y poder cumplir con los requisitos mínimos. Llegamos a inscribir estas 66, finalmente 66 comités, ¿no? Comités que tenemos a la actualidad. Eh, reconocidos ante el registro de organizaciones políticas, presentamos también 50.000 ciudadanos afiliados al partido, la ley decía 24.900, ¿no? Superamos eso e incluso acá también viene un tema que de repente que hay que mejorar, creo yo, lo digo así sinceramente, porque cuando fuimos aquel día, es más, llevamos toda la documentación el 5 de septiembre con el personero, el compañero Pimentel, el compañero Panta, en ese momento, el secretario de la organización y otros compañeros, y estuvieron revisando el 5, el 6 y el 7 vencía el plazo, ¿no? Y allí nos dijeron en el jurado de que por el excedente, presentamos 50.000 afiliados, de las 24.900 fichas, es decir, 25.100, digamos, teníamos que pagar un monto aparte. Al final nos hicieron una liquidación que era algo de 30.000 soles, ¿no? Que excedía, que teníamos que pagar aparte de la tasa por derecho de inscripción. O sea, Sí. eso me parece realmente que debería ser eliminado, porque A- es a- 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 finalmente, Ese es un buen punto, muy sí, interesante porque se trata, en este caso, además de partidos que se reinscriben, ustedes como el PPC. Antes que eso, eh, pero ¿cómo hicieron? Porque una cosa es un partido nuevo que va creando comités, ¿no? Un partido nuevo comienza a crear comités y por lo tanto los que crean son miembros del partido. Ustedes
tendrían, creo que por ahí vi, más de como 200.000 afiliados o miembros antes de que el partido se cancele. Entonces, Sí, legalmente, ustedes ahora deben de crear comités a nivel provincial, ¿no es cierto? así es. Entonces, los miembros de esos comités pasan a ser, obviamente, miembros del partido, como estos 50.000. Entonces, esta es una suerte de reinscripción real de los militantes del APRA. Vale decir, solo ellos van a tener derechos y deberes legalmente constituidos, pero ¿no hay una franja también de apristas que se quedaron al margen por este proceso por variadas razones, ¿no? Porque no se enteraron, porque no estuvieron hábiles en ese momento, en fin, claro, se pueden ir sumando todavía, esto no está cerrado, ¿no? Sí, Pero sí. ese es un punto que quisiera que nos explique, porque ahí hay un problema, supongo, no es tan fácil como, repito, crear un partido nuevo, ¿no? Igual sucedió con el Partido Popular Cristiano o el FREPAP, que también han sido partidos que se reinscriben. Así es, sí, mire, nosotros, como bien lo he dicho usted, teníamos en el anterior proceso de inscripción, digamos, que fue en el 2001, 2002, recuerdo mucho, aproximadamente 200.000 Sí, inscritos, así es. ¿no? Pero también había que hacer una depuración real porque había muchos que o habían renunciado o había muchos que también habían fallecido. Fallecido, claro, también. Claro, habían fallecido, ¿no? Y es una depuración natural, digamos, que se tenía que hacer. Pero esto, justo había una confusión, le comento, en la militancia, porque algunos hablaban de una reinscripción y otros decían es una inscripción, pero para la ley es una inscripción. Inscripción, claro. Incluso, exacto, teníamos que hacer un acta de fundación, Tienen empezar que con un cumplir con todo partido igual como partido nuevo, nuevo. exacto, totalmente, ¿no? Pero internamente nosotros sabemos que era un proceso de reafirmar tu afiliación, ¿no? Y todo ello. ¿Cómo que también se ha podido inscribir a nuevos militantes, ¿no? Entonces sí, realmente por lo tedioso que ha sido y el tiempo, sobre todo, solamente de los 200.000, pues logramos inscribir 50.000, pero excediendo el límite de que la ley nos pedía, porque solamente era 24.900. Sin embargo, ahora nos encontramos en una etapa ya no inscripción, sino de afiliación, ¿no? Que es lo que continúa. Y los compañeros siguen inscribiéndose para poder nosotros ello presentarlo ante el jurado, que tenemos plazo hasta julio de este año, y siguen inscribiéndose para ingresar un nuevo lote que va a ser mayor que el primero, ¿no? Pero teniendo que cumplir con los requisitos. Entonces, sí ha habido ese, digamos, inconveniente, si podemos llamarlo así, porque no todos se afiliaron. Y como bien lo dice, ojo, a nosotros nos tocó asumir un proceso de inscripción en una época muy difícil, estábamos en la pandemia, en Claro, plena pandemia. Entonces, claro. recuerdo mucho, para poder reunir a los compañeros, tuvimos que hacer macroregiones, 4 macroregiones. Hicimos una macroregión sur, donde abarcó desde Madre de Dios, Cusco, Tacna, Moquegua, Ica, Arequipa. Macroregión norte, Trujillo, Piura, Chiclayo. Macroregión oriente, macroregión centro, para poder convocar a los compañeros en esa época. Estábamos en plena pandemia. Fernando, en plena pandemia. Sí, sí, Hay claro. compañeros que incluso inscribiendo se contagiaron de COVID, pero nos tocó y estábamos en ese plan. O sea, yo realmente mi homenaje, y siempre lo diré, mi reconocimiento a aquellos compañeros que se fajaron por inscribir el partido en una época muy difícil, donde algunos incluso se contagiaron y hasta perdieron la vida en esa convicción de poder inscribir a nuestro partido, y finalmente lo logramos inscribirlo en el año 2023, que se emite la resolución, pero sí nos organizamos de esa forma. Y pues época de pandemia nos trajo también consigo las comunicaciones por Zoom, como estamos Claro, ahora, por videollamadas, y eran las coordinaciones para poder realizarlo. Y fue una nueva forma de un trabajo de inscripción que quizás nunca se había visto, claro, ¿no? claro. Las reuniones por Zoom, luego que nos inscribimos o que nos emiten o antes, perdón, que emiten la resolución, vinieron las verificaciones también. Sí, Verificaciones en las cuales
era el segundo paso antes de que nos den la inscripción, porque el ROC y realmente dice que hay que verificar que efectivamente los comités que has presentado realmente tengan una vida Sí, de, a eso vamos a llegar. Pero así es. primero, Entonces, bueno, así nos organizamos ujú, y para concluir solamente en esta parte, sí ujú, hay muchos compañeros que no se pudieron inscribir justo por las circunstancias como te refiero, porque no es una inscripción digital, no es una inscripción con un link, sino es física. sí, Entonces, sí, sí, era física y totalmente la etapa que nos tocó realmente que va a quedar para la historia, sí, porque queda sí. para la historia. Yo creo que hemos sido el único partido que en esa etapa de cómo nos hemos inscrito, creo, salvo me equivoque, pero hemos, en ese periodo difícil logramos escribir. Entonces, ahora estamos con un proceso de afiliación que los compañeros que no se inscribieron se siguen inscribiendo. Belén, eh, es curioso, pero hay que decirlo. Bueno, el Partido Aprista pues se formó en 1930 y ha tenido algún otro momento también de inscripción, incluso en el 2000, 2001, ustedes tuvieron que volverse a reinscribir y ahora nuevamente. Y digo curioso porque han tenido que hacer pues un acta de fundación, ¿no? Es como si se fundara el partido, ¿no? ¿Y quiénes lo fundaron? Y cómo llegaron a ese acuerdo? Porque no debe ser fácil, ¿no? Ustedes tenían una directiva, tenían no una, sino varias directivas en diferentes niveles. ¿Cómo han hecho para poder hacer que esa realidad se plasme nuevamente en esta formalidad exigida para la inscripción nuevamente del APRA? Claro, nosotros habíamos tenido un año atrás, año y medio atrás, un Congreso Nacional para elegir nuevos directivos, ¿no? Entonces, en ese momento, quien te habla era la subsecretaria general nacional del partido. El secretario general posteriormente decide renunciar al partido. Entonces ahí yo asumo la secretaría en un plenario nacional, ¿no? Se hizo un plenario nacional de todas las bases, en la cual asumo la secretaría, ¿no? En coordinación y aceptación de todas las bases del Perú, que era importante. Posteriormente, ante esa fundación, es verdad, el Partido Aprista peruano fue fundado en 1930. El APRA continental, del cual hemos cumplido 100 años, pues el 7 de mayo de 1924, De ¿no? mayo, Es claro. el APRA continental, exacto, ¿no? Pero luego se hicieron asambleas, como Lima a nivel nacional, para poder elegir sus directivos, ¿no? De ellos se llegó a un acuerdo unitario para poder tener a los dirigentes electos también en el último congreso y fueron los que trabajamos en esta inscripción de proceso, ¿no? Entonces, igual en cada región, digamos en provincias, ¿no? En provincias, porque ojo que el ROC también solamente te piden comités provinciales, Sí, ¿no? No a eso, regionales. ahora sí, no, También. Entonces, a eso voy a, hay varios puntos eso que quiero creo que hay llegar. que mejorar, Sí, sí. sí, 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 a esa parte voy a llegar. Entonces, Pero, y luego se eligieron en asambleas también, ¿no? En forma unitaria y ellos nos hacían llegar sus comités formados, ¿no? Con las firmas que habían realizado claro, para poder inscribir. Belén, pero para ilustrarnos, ¿quiénes aparecen entonces ahora como fundadores del APRA? ¿Qué nombres, qué personas y en los cargos directivos? Y eso también. Legalmente. Tú sabes que somos un partido de ideología, de doctrina, somos un partido bastante antiguo también, ¿no? El Entre más ellos, y antiguo. también, exacto, y los compañeros también, muchos de los compañeros pasan de 70 años para arriba, eso es una realidad. Han vivido persecuciones, han vivido los compañeros carcelerías, destierros, han vivido muchas épocas difíciles en el Perú y dentro del partido y algunos no comprendían eso, ¿no? Del tema de la fundación, porque no era porque de repente a esta directiva, a este comité, dijo, vamos a fundar de nuevo la persona, es que eran requisitos que tampoco nosotros quizás decíamos que era no posible hacerlo, pero incluso cuando nos observan, porque nos hicieron 25 observaciones y cada una de ellas tenía creo que 10 dentro de ellas. Dentro de ellas fue el acta de fundación, fue el tema de la variedad de alternancia, era el tema también de poner la erradicación de la violencia de género dentro de nuestro estatuto y muchos otros requisitos más. Entonces,
tuvimos que realizar yo y los fundadores, se acordó, ¿no? De que sean en este caso los directivos, ¿no? Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, en conjunto, en completo todos, los miembros de la Comisión Política, presidente del partido y todos los que tenemos cargos nacional, digamos, de alcance nacional, como la secretaria general, la organización, todos los miembros del CEN somos los fundadores del. Ajá, ya. Ahora, si bien es cierto, ustedes tienen una estructura organizativa que se ha mantenido, bueno, este mismo hecho de inscribirse nuevamente, como repito, en el caso particular de ustedes o partidos que están nuevamente por inscribirse o ya se han reinscrito, digamos, eh, tienen estos problemas, ¿no? Entre eh, oficializar nuevamente los comités, y ahí repito, con la pregunta anterior, algunos estarían fuera, ¿no? Por poner un nombre. ¿Cómo hicieron si, por ejemplo, hasta hace poco, en el comité provincial de la provincia X, había un secretario general de organización, etcétera? En esa provincia, ustedes dijeron, se van a inscribir este comité, pero de repente este comité ya no estaba completo. ¿Cómo hicieron? O entró gente nueva, y si había gente nueva, de repente los antiguos Cada, podían sí, impugnar, ¿no? entiendo. Cada provincia, digamos así, cada provincia ha sido autónoma en la elección de su director. En la mayoría han vuelto a constituirse con los comités que estaban, por así, digamos así, porque son los que han estado trabajando y han trabajado su proceso de inscripción. Realmente, dentro de todos los comités que hemos tenido, no ha habido ningún, a Dios gracias, problema en que uno u otro, no, siempre ha sido, sí tuvimos una impugnación por una persona X que decía que se había inscrito y no figuraba, pero cuando se fue a la audiencia de apelación respecto a la impugnación de nuestra inscripción, porque ella decía que se había inscrito y que me parece que no figuraba y todo ello, se había inscrito con apellido de soltera, por decir, y estaba con apellido de casada, la reniega. Entonces era el Bien, motivo en claro. lo que la habían sacado y eso se demuestra porque el ROC te manda una relación de las fichas que han ingresado y que han, digamos, sido rechazadas y te pone incluso el motivo por El qué, motivo, ¿no? claro. Entonces, pero luego de eso, de la conformación de los comités, no hemos tenido allí ningún problema, porque ha sido de forma, digamos, valorativa dentro de cada provincia. Ellos en forma, digamos, natural han elegido a sus directivos y en muchos de ellos ratificados los, digamos, dirigentes que han estado, ¿no? Digamos, esta es una suerte de reinscripción en la medida en que, eh, en principio, todos los militantes que lo eran hasta hace poco debían de llenar nuevamente la ficha. En ese tránsito, como hemos comentado, solo algunos lo hicieron, otros han quedado fuera. Seguramente se solicitarán su inscripción llenando las fichas en el próximo periodo, y otros simplemente por depuración también, ¿no? Natural, no estarán, y algunos pues han decidido quizá de manera libre no inscribirse, ¿no? Pero sería interesante que nos cuentes eh, ¿qué- y con ellos no habría ningún problema porque son apristas, han estado en el partido. Pero captar, lograr que nuevos, distintos personas que no han estado en el APRA ingresen al APRA. ¿Cuáles son las mayores resistencias? Porque esta es una pregunta que he hecho a todos, ¿no? Ujú. Y en el caso de ustedes, ¿qué han observado? La gente se resistía en el caso, sobre todo en aquellos que Ya. esgrimían. ¿Cuál era la principal resistencia a inscribirse a un partido político? Bueno, en el caso nuestro, ha habido muchos, me estás hablando del tema no militantes, sino los nuevos Claro, militantes, de los no nuevos, neomilitantes. los que, o sea, a los que Así. querían ustedes Sí, también sí. ganar, ¿no? Así es. Muchos jóvenes realmente pedían inscribirse al partido. Eh, Había un poco, digamos, si podemos decir el problema, era, ¿por qué me piden tantos datos? ¿Por qué? Porque la ficha pues te pide dirección y algunos pues, y sobre todo los jóvenes son un poco renuentes a esas cosas, ¿no?
Los compañeros no, porque los compañeros con mucho orgullo llenan su ficha y se Claro, ya ponen tenía. datos exactos, todo. Entonces, eso, porque teníamos que incluso hacer, hacíamos campañas, le llamaban los firmatones. Nosotros iniciamos las firmatones, las inscripciones, todo eso, y lo hacíamos en plazuelas, por decir, aquí en Lima, en el Mall del Sur, poníamos con nuestra mesa y todos los que querían, y se acercaban a inscribirse. Un poco tedioso el tema del llenado porque te desmora un poco y porque tienes que firmar, y porque también hemos visto que alguna desconfianza, porque hay algunos, y se ha visto que les daban un paquete de arroz, un paquete que decían firma, y aparecías inscrito en un partido que tú no sabías. Entonces, la desconfianza sí, y te reitero, Fernando, el momento en pandemia fue para nosotros Claro, es el momento, claro, que usted bastante difícil, pero no, nada que fuera superable y que lográramos finalmente la inscripción. Pero digamos esos aspectos, ¿no? Pero sí ha habido muchos compañeros nuevos, digamos así, que se han inscrito y se han afiliado, y ahora más aún todavía. Ahora muchos están viniendo a inscribirse a las regiones, a las provincias, a los distritos que están afiliando. Por eso creo yo firmemente de que en este nuevo lote que se presente de afiliados va a ser mucho mayor pues al primero, ¿no? De todas maneras, y vamos a poder afiliar tanto los compañeros que quizá no se enteraron o que de repente les rechazaron su inscripción, o algunos que no sé, que nuevos que quieren afiliarse y que están recepcionándose sin ningún motivo, ¿no? Estas fichas de afiliaciones. Pero creo yo, esa parte sería. ya. Ustedes también tienen que pasar primero a la dirección del Servicio al Ciudadano para entregar la documentación o directamente al ROC. O No, primero pasan nosotros, por. sí, primero, ellos te revisan, por eso te refería que nosotros estuvimos desde el 5, o sea, nos vencía el paso 7, pero desde el 5 llevamos los documentos porque en esa parte te lo revisan, servicio Claro, ciudadano, todo eso. Si te falta requisitos eso, formales, ¿no? exacto, saca esta copia. Necesitamos un juego más, hemos ido con carros, hemos tenido que ir en carros, ya te imaginas, es todo un tema, ¿no? Que queda para la historia también, de ¿Y verdad. qué observarías tú de esta parte, Belén? Porque he escuchado múltiples versiones también que en esta parte referente a la entrega de la documentación a la dirección, a esa parte, Servicio al Ciudadano, hay problemas. ¿Qué problemas enfrentaron ustedes que realmente no debían ser eh, problemas en realidad? La verdad que bastante burocracia, Burocracia. bastante, ¿Puedes bastante explicarnos burocracia. esa burocracia, por favor? Hace un momento te decía el pago de, por decir, uno de ellos, el pago de pasar las 24.900 fichas que nos liquidaron como 30.000 soles Increíble. aproximadamente, ¿no? Y en ese momento era el 7 a las 2 de la tarde y tienen que pagar 30.000 soles. Ya te imaginas en ese momento, en 2 horas que tenías, porque sin eso se te caía la inscripción, Claro. ¿no? O sea, si no Sí, llegas al número, no te puedes inscribir. Y si pasas el así, número, tienes que pagar. exacto. O sea, por los dos lados Ah, un tema negativo para el propósito, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que muy burocrático. En segundo lugar, también hablábamos hace un rato y te decía, ¿no? Que solamente se inscriben las provincias y las regiones no. En mi estatuto, en nuestro estatuto del partido, por decir, nosotros tenemos el reconocimiento de las regiones, claro. estatutariamente, que son los comités no regionales. Ahora, los digamos, comités provinciales son inscritos también, pero son inscritos solamente como comités, como provincia, digamos así, pero no como directivos. Pero ha habido una modificación del reglamento ahora, me parece, en febrero, y en esa modificación ya sí es un acto inscribible según el artículo 7 me parece, ya como directivos a los distritos. Pero me parece que faltaría también que se reconozcan los regionales, ¿no? Porque finalmente es la estructura que existe territorialmente también, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Hay problemas que uno observa conversando sobre estos temas en la ley y otro, claro, el desarrollo a través del reglamento. La ley, que es algo que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, nosotros no propusimos que existan comités provinciales. Le dijimos que el partido debiera tener la libertad de organizarse como crea conveniente. Y dijimos, la única quizás
requisito es que del paquete de miembros del partido, ninguna provincia o región exceda del tercio. Esto bajo el propósito siguiente, que de repente el 100% de miembros eran de Lima, ¿no? Entonces había que poner un mínimo, Eso. ¿no? O un tope, ¿no? Pero el resto, como un club se organiza como quiera. Y en el Son caso de ustedes, estos, voluntades, claro, son entonces, voluntades. claro, entonces, además, la provincia en el Perú no es igual, pues de los 196 provincias, Lima es una provincia, es el tercio del Perú. Y una provincia chiquita está Guamanú, en Madre de Dios, que tiene tan solo muy pocos electores, y sin embargo la ley señala como mínimo 50 para cualquier provincia, ¿no? Claro, Entonces, y para un son partido realidades inscrito, distintas, son claro, realidades distintas. entonces ahí hay un problema en la ley, ahí hay un problema en la ley, porque la ley no te dice inscribe regiones, no te dice inscribe distritos ni sectores, pero el Correcto. APRA se organiza históricamente de otra manera, el PPC de otra manera, Acción Popular de otra manera, los partidos me refiero antiguos, ¿no? Porque finalmente los partidos nuevos se van, se acondicionan a lo que señala la ley, pero los partidos que ya Así tienen es. una estructura anterior tienen que enfrentar esta realidad. Y enfrentar esta realidad quiere decir también la presentación de la documentación, que es lo que tú me dices, ¿no? Totalmente cierto. Yo creo que ese es un gran problema porque se debió dejar en la libertad de que cada partido, de acuerdo a su estructura orgánica, de acuerdo a su estatuto, pueda conformarse con el requisito formal mínimo que se pide, como lo está diciendo. Pero eso, por decir, nos soslaya bastante, ¿no? Porque al final nuestras regiones, que como tienen estructura, finalmente nuestro país, nuestra estructura orgánica, como regiones, con las 25 regiones del país, o sea, no se reconocen dentro de un registro de organizaciones políticas como comités, que debería ser lo esencial, ¿no? Pero bueno, creo que esas son modificaciones que tendrían que verse en su Para adelante, momento para claro. adelante, exacto. Ya. Sería uno de los puntos que yo diría, por así decirlo. Sí, no, sin duda. Yo creo que este es un punto lastimosamente no se modificó, sino por el contrario, se ratificó. Pero quedemos todavía en esta dirección de atención al ciudadano. Entonces, ustedes tienen que presentar toda la documentación para que les cumplan con los requisitos formales. Me dijeron que también, aparte del pago que ustedes dicen, hay otros pagos notariales, ¿no? Que tenían Sí, que presentar en los libros de inscripción de cada comité, ¿no? Esto debe ser también un tema bastante complicado, oneroso, bastante oneroso, oneroso. y oneroso y también económicamente oneroso. Cada libro de cada comité, estamos hablando, por decir, nosotros presentamos 90. Tuvimos que legalizar 90 libros y de esos 90 libros, muchos de 200 hojas, y cada uno legalizada. Imagínate, por cada libro, cuánto tuvimos que gastar encima de los 90 para que nos rechacen y finalmente quedemos con 66. Y dice O que también sea, hay que entregar copias legalizadas, algo así. 3 juegos. Tres juegos, un costo Perdón, mayor. uno, uno legalizado, dos legalizados y uno simple. Pero O son sea, 3 juegos. entregan el libro y además copias. Exacto, exacto. O E- sea, Ese eso es costo bastante, es yo creo enorme. que es, reitero, burocrático nuevamente, porque finalmente tú también lo entregas digitalizado. Claro, Entonces, si lo entregas digitalizado, puedes visualizarlo, pero bueno, son temas creo que son para mejorar en adelante tiene por que el tema mejorar. oneroso y por el tema de tiempo y también ¿no? En todo caso, de poder tener menos trámites, pues que no Pero son además, innecesarios, mucho innecesarios. papel, ¿no? Mucho papel. En Así es. el, pero además tienen que entregar un disco, ¿no? Ya el disco es en realidad es un mecanismo, un dispositivo que ya se usa poco, ¿no? Les piden disco, un Sí, CD, ¿no? Un CD, y me dijeron bajo un formato que tampoco ya no es muy usado, ¿no? Estos problemas, bueno, han tenido que enfrentar ustedes. Superado esa etapa, pasaban entonces al ROP, ¿no es cierto? Al Registro de Organizaciones Políticas. Eh, y allí, ¿cómo fue? ¿Qué problemas tuvieron que enfrentar en el registro de organizaciones políticas?
Sí, bueno, pasaba por eso, como bien has referido, el libro, las copias, las legalizadas, el pago por el exceso de afiliados. Luego de eso tuvimos que esperar el tiempo en que el jurado, y mire, del 7 de septiembre, octubre, pasaron 3 meses para que 7 de septiembre, para ilustrarnos, 7 de septiembre del 22, 2022, del sí, 22. ¿No? 2022, sí. Entonces pasaron 3 meses aproximadamente para que nos notifiquen las observaciones. 3 meses, ¿no? Me parece también un poco excesivo, ¿no? 3 meses para que nos notifiquen las observaciones. Y luego de la notificación nos dieron aproximadamente 10 días o 15, recuerdo, para poder subsanar las Subsanar. observaciones. ¿Y Sí. sobre qué temas había observaciones? Uno de ellos era el acta de fundación, incluso se refería, pues, ¿no? De que obviamente habíamos puesto nosotros por el tema, digamos, de sentimiento, ¿no? A Víctor Raúl y a la Torre, pero lo que pasa es que sí te refieren de que tendrían que ser personas que van a suscribir el acta, ¿no? Y personas que están pues en vida, ¿no? Entonces, pero sí hicimos mención a los antecedentes de la fundación del partido y todo ello. Dentro de ellos también nos observaron lo que refería a su momento, el tema de incluir la erradicación de la violencia de género, ¿no? Que debía haber en Pero el eso, Estatuto de... eso para que ustedes lo incluyan en sus estatutos y Exacto, reglamentos. en el estatuto, sí, en el estatuto. Pero finalmente no se ha desarrollado dentro de tampoco de la ley, porque finalmente lo hemos incluido, pero no tiene ninguna sanción si es que se realizara o se cometiera uno desecho, ha quedado ahí nomás, ¿no? Bueno, luego el tema de en los comités, la paridad de alternancia, también habían algunos errores como de repente habían sido rechazados algunos miembros de algún comité y teníamos que subsanar ello, ¿no? Con la ficha que teníamos y todo ello. Algunos otros aspectos como eran la verdad que 25 observaciones que fueron subsanables, no, gracias a Dios no fueron, digamos, de fondo, sino de forma, ¿no? Que lo subsanamos. Y finalmente, después de 3 meses también, el 25 de marzo, nos emiten la resolución ya definitiva, la 170/2023, de inscripción de nuestro partido. ¿Del 23 o del 24? Perdón, 24 de marzo del 2023. Del dos mil Ya, veintitrés o sea, ya ya fue un tienen año. ustedes como un año, un año. Exacto. Un año, un mes y aproximadamente van a ser 2 meses ya. Y una vez que tienen la conformidad y logran la inscripción, tienen que publicar, creo, en el peruano, ¿no? ¿Perdón, no lo escuché? Tienen, tienen que publicar, creo, Sí, ese también es otro trámite, es otro que se trámite. tiene que hacer un pago a un diario oficial para poder publicar por 3 días para que si es materia de impugnación o no, ¿no? Que allí vino la impugnación a que hice referencia hace un momento, en la cual finalmente se desestimó porque no tenía argumentos válidos jurídicos y quedó consentida nuestra resolución y bueno, aptos, ¿no? Para poder en forma legal ya estar inscritas en el registro de organizaciones políticas. ¿Y cuánto Entonces, tiempo duró entre que ustedes publicaron, se hizo la impugnación, se resolvió y ya de manera definitiva le dieron la inscripción? ¿Cuánto más o menos? aproximadamente 2 meses también. Es decir, si es que hay un grupo pequeño de personas que hubieran querido alargar esto, impugnaban y ustedes no se les Seguíamos otorgaba, esperando. podrían seguir esperando. Qué peligroso, ¿no? Qué Sí, sé peligroso. que, sé que el PPC también está en ese proceso ahorita, pero ellos No, creo no, son subsanaciones. ya terminaron, ya les han inscrito definitivamente. Están entonces en el proceso de repente una impugnación, supongo yo, ¿no? No, 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 ya tienen ¿Ya no? inscrito, Ah, sí, ok, es lo que me han ya. comentado. Lo Pero que me han sí, comentado. pero es un tema, me parece que ahí habría que disminuir los tiempos Claro. eh, dentro de la presentación y digamos, observaciones que pueden haber, porque nosotros nos demoró 3 meses, y dentro de las observaciones para la inscripción también demoró otros 3 meses, ahí nomás ya tiene 6 meses, o sea, empezamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, después de 6 meses tuvimos recién nuestra inscripción. Eh,
aunado al año en el que tuvimos el plazo, son años 6 meses, más la impugnación, que aproximadamente duró 2 meses, casi 2 años estuvimos en este proceso de inscripción. Un partido organizado como el APRA, casi 2 meses, es un tiempo bastante largo. Eso sin Bastante. contar lo que ahora ha modificado la ley, que va a regresar el tema de firmas de adherentes, que va a ser como 500.000. Esto va a ser un problema para los partidos nuevos y los partidos que pierdan la inscripción y que quisieran volver a inscribirse. Acá hay una serie de barreras burocráticas que creo impiden el acceso, ilegales también, ¿no? Que no facilitan la participación política organizada a través del partido. Belén, tú, dada tu experiencia y con esta tan importante, ¿cuáles serían para ti de manera concreta, cuáles debían ser las modificaciones que se deban hacer para facilitar finalmente la puerta de ingreso? Pues la puerta de salida, ahí están los umbrales, las vallas, eso es estipulado, ¿no? Porque lo que se trata es justamente de permitir este derecho constitucionalmente amparado, pues, de participación. ¿Cuáles dirías tú que son esas modificaciones que tú crees que deberían hacerse a nivel legal y a nivel reglamentario? A Corto, ver, no mucho, por favor. legal, yo creo que, bueno, ¿cuál es el objetivo de que un grupo, un conjunto de ciudadanos se junten para formalizar o inscribir un partido político, digamos, nuevo, ¿no? Y en el caso, bueno, nuestro era una inscripción por una pérdida. Creo que el objetivo es la participación del ciudadano en la vida electoral. Entonces, ¿por qué hacerla tan difícil? ¿Por qué tanta burocracia? Si lo que se quiere es garantizar lo que nuestra Constitución ampara, que es el derecho a elegir, ser elegido, pertenecer, tener una ideología, una doctrina. Entonces creo yo que en primer lugar debemos eliminar la burocracia que existe en esta inscripción, realmente, por todos lados. Desde las copias, los juegos que te piden, en 3 copias, ese CD que hablábamos que ya de repente está un poco, digamos, desactualizado, pero que tienes que realizar cuando se podría realizar menos actos burocráticos de hoja de papel, ahora que todo es, digamos, por sistema y todo tiene otra connotación con la actualidad, la tecnología. Entonces, yo creo que eso, en primer lugar, se debe eliminar. En segundo lugar, el tema oneroso, el tema de dinero, de verdad, es bastante gasto. Nosotros hemos tenido un gasto grande en la inscripción con el apoyo de los compañeros para escribir y todo el partido, pero creo que no solamente puede darse de esa forma, digamos, ejemplo nuestro, ¿no? En el que, como decíamos hace un rato, por inscribir más de lo debido, te cobra. Si pone menos de lo debido, no te inscribe. Entonces, hay una incongruencia ahí, ¿no? Dentro de la ley, pero que a veces, de repente, Aun muchos cuando partidos la ley no dice eso, ese es ya el reglamento, ¿no? Cómo está reglamentado, ¿no? Este es un tema que debe de resolver el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el TUPA debe estar esto, ¿no? El pago. en el tema del Tupac, la modificación que debe haber. Como le refería hace un momento, los gastos, claro ejemplo, lo más creo 8.000, 9.000 solos es el derecho para poder inscribirse. Las fichas excedentes que tienes que ver, las legalizaciones de los libros. Yo no entiendo para qué tanto, si tú estás llevando el original y el ROC tiene a la vista el documento, es fácil de poder verificar que no haya sido adulterado, digamos así. Y es más, cuando el personero presenta la inscripción, firma una declaración jurada que cualquier hecho o dato falso va a ser materia de alguna denuncia penal. Entonces, no tendría por qué realizarse eso. Y todo ello podría reducirse, sintetizarse en papeles, en documentos, en precios. El TUPAC tiene que ser totalmente modificado, creo Modificado. yo, porque incluso hay algunas acciones que también se realizan y los gastos o los costos son altos, ¿no? Entonces yo creo que Debería haber eso una plataforma de inscripción de manera directa. Porque también ¿cuánto cuesta al Estado mover todo este aparato? Es un costo para el Estado. de Ese personal. dinero debiera ser
de todo tipo, eso, para hacer una plataforma, digamos, mucho más virtual, moderna, ¿no? en donde además el papel debe ser lo menos que exista, menos que Digitalizado, todo digitalizado. digitalizado, Como existe ¿no? en el Poder Judicial, ya existe en muchas entidades que todo es digitalizado, los expedientes judiciales ya son digitalizados, ya no hay nada en físico, ¿no? Porque es la modernidad. Entonces yo creo que esas modificaciones se deberían hacer respecto al TUPA, respecto a la burocracia que existe, los costos onerosos, porque no son solamente crear partidos para personas que puedan tener de repente esa economía, o como el caso de nosotros, mediante nuestros afiliados que ponen el hombro, ellos llenaban las actas, ellos de repente los provinciales llenaban sus actas, pero también para rotular, porque tienes que llevarlos en cajas rotuladas con sus nombres de cada uno, o sea, te piden todo debidamente. Nosotros, a Dios gracias, tenemos material humano y los compañeros mismos eran los que Claro, usted es un rotulaban, partido llenaban. pues Claro, que basa pero todo el esto en que no su, lo tiene, el que no que no tiene lo esa entiendo, organización, es un costo más adicional. mucho más, sin duda, sin Entonces duda. yo creo que eso debería eliminarse realmente y hacer más válido. Ahora, es verdad, ahora los partidos que pierdan la inscripción o los nuevos que quieran formarse se piden 500.000 Medio millón, firmas, sí, medio millón de un poco firmas más, sí, de firma de de derechos. adherentes, pero ahora van a ser con adherentes. O Entonces, sea, aparte los militantes, ¿ah? Aparte los sí, miembros, firma claro. de derechos. Aparte, imagina, es algo Sí, inalcanzable. Si bien es claro. cierto, hay demasiados partidos políticos, porque ahorita estamos oscilando casi ya a los 30, ¿no? Y hay varios en proceso de 28, sí, inscripción. sí, Claro, sí. en proceso de inscripción y otros que están inscritos, pero digamos, pues no, o sea, ya es un tema como que para que nadie se inscriba, ya no hay otro partido, porque es bien tedioso, o sea, más engorroso de lo que yo te estoy contando y de lo que Seguro, estamos hablando. seguro. Belén, muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido. Quédate un minuto, por favor, solamente para Claro que sí. despedirnos. Y bueno, agradecerte porque realmente también es una experiencia más, ya no de un nuevo partido, como hemos estado conversando en otras entrevistas, sino al partido más antiguo del Perú, que tiene tanta experiencia y todo lo que tiene que enfrentar para inscribirse. Muchísimas gracias, Belén, por estos momentos que nos has dado. Gracias, Fernando. Espero que sirva, sobre todo esta experiencia que hemos relatado y que hemos concordado en varios aspectos para los alumnos que van a ver esto y que les sirva de experiencia porque en el futuro muchos de ellos seguramente también se van a enfrentar a estos retos, porque son retos Sin realmente, duda. y que de las experiencias que contamos, los partidos políticos, como en este caso el APRA, que es el partido más antiguo del Perú, y que bajo la organización que tenemos hemos logrado poder inscribirnos en un tiempo corto, con bastante sacrificio, pero con bastante material humano que hemos tenido, que son nuestros militantes, pero también hay un costo que creo que debería modificarse respecto al TUPA que hemos hablado. Esta experiencia que realmente como dirigente nacional, a mí, por decir, por primera vez me ha tocado enfrentar y como secretaria general poder enfrentar este reto, reitero, porque es un reto enorme de poder inscribirnos y la presión que existe dentro de las bases del partido también ante una pérdida de inscripción era bastante fuerte, pero lo logramos porque siempre nuestro aprismo y sobre todo decíamos siempre que esta inscripción se la debíamos a Víctor Raúl Ayala Torre. En honor a él lo hicimos, lo logramos y estamos ahora de vuelta en los actos electorales, en los entes electorales de forma ya regular, ¿no? Porque nunca nos hemos ido, siempre hemos estado y siempre hemos tenido presencia en la política nacional, pero faltaba la forma en este tiempo que perdimos la inscripción, ¿no? Y en honor a ella, la Torre, dijimos, vamos a hacerlo porque era una entrega para él, se lo debíamos después de esta pérdida y de poder realizar el hacemos. Entonces yo creo que valga esta experiencia que hemos contado porque era nuevo esta experiencia y muchos no sabían, y como ha referido, de repente este reglamento se hizo bajo otro pensamiento, pero finalmente no se estableció todo lo que en un primer momento se pensó, se volvió un poco burocrático. Pero este tipo de conversaciones y análisis que hacemos, con los que hemos pasado estos momentos y hemos realizado estas inscripciones, van a valer para que más adelante exista una modificación real y que nos adecuemos a las realidades, no a irrealidades. ¿Por qué? Porque yo he podido ver, reitero mucho, y
partido, nosotros que estuvimos a cargo de la inscripción, ver cómo esos compañeros que viven en la selva tenían que ir en balsas a recoger ficha por ficha. Así es, así es. Ficha por ficha. Una vez un compañero se le volteó una balsa, preocupado, nosotros no regresaba porque ahí no hay comunicación. Claro, Después decía, ¿qué pasó? Había pasado esto, pero vino con su libro de actas, con su conformación de comité, con su ficha y se lo cumplí. Entonces, pero eso creo que se puede evitar de otra forma con plataformas virtuales así para es. que puedan hacer más directo. Hay muchas formas, como la conexión que existe con la RENIEC y que puedan verificar la veracidad de los datos o de los registros de la persona a inscribirse, ¿no? Entonces, yo creo que hay formas, yo hago votos porque esto se supere, porque se modifique y con respecto, pues la vida es una experiencia y de las experiencias se van superando algunas falencias para poder mejorar, ¿no? Y es un mejoramiento que debe haber. Yo de verdad te felicito, agradezco, saludo por intermedio a tus alumnos y espero que sirva esta experiencia que hemos comentado para que más adelante, en alguna oportunidad en la que tengan que enfrentarse a estos retos o a este tipo de inscripciones, quizá, ¿por qué no? Puedan tomarlo en cuenta y les pueda servir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.